Bien, hermanos, vamos a comenzar nuestra escuela dominical, ¿verdad? Después de varias semanas, ya vamos a avanzar, ¿verdad? Es que son ustedes, yo hubiera avanzado desde hace mucho. Apocalipsis 21, hermanos, Apocalipsis 21. Apocalipsis capítulo 21. Vamos a leer nada más los primeros 8 versículos. Apocalipsis 21, los primeros 8 versículos. Ok, vamos a leerlo. Vamos a hacer la lectura alternada. Yo leo el primero, ustedes el segundo, yo el tercero, y así nos juntamos en el 8. Ok. Apocalipsis 21, versículo 1 al 8. Ok, yo empiezo. Dice la escritura: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Juntos? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Dios bendiga la lectura de su palabra. Bien, hermanos, vamos a comenzar ahora sí en nuestro capítulo 21, ¿verdad? Ya después de tiempo. Ok, Apocalipsis. Y estamos aquí, hermanos, con la nueva Santa Jerusalén, ¿verdad? Me gusta ponerlo así, la nueva Santa Jerusalén. Ok, ahora, como introducción, hermanos, algo muy importante que veamos y tenemos que recordar es que la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos. Usted creo que está de acuerdo conmigo en eso, ¿verdad? La Biblia no fue cuando Juan escribió, Juan no escribió en capítulos y versículos. Eso se añadió después, ¿verdad? Para ayudarnos con la memorización y con la lectura, ¿verdad? Entonces, hay un detalle, hermanos, que necesitamos ver en la estructura grande del libro de Apocalipsis, especialmente, ¿verdad? Lo que va a separar las secciones. Entonces, déjame aquí comenzar con esta introducción. En el capítulo 17, ¿se acuerda? El capítulo 16 nos enseñó, hermanos, el capítulo 16 nos enseñó las últimas copas, o le llamamos tazones de ira, ¿verdad? Y luego el capítulo 17, hermanos, es como otro close-up, ¿verdad? Porque ya en las 7 copas se acabaron todos los juicios, ¿verdad? En las 7 copas o 7 tazones se acabaron todos los juicios. Entonces, miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Y eso empieza en capítulo 17, ¿verdad? Entonces tenemos el juicio de la gran ramera, capítulo 17, capítulo 18. Tenemos la victoria del Cordero, capítulo 19. Tenemos, ¿verdad? Capítulo 20, la resurrección, ¿verdad? El reino de Cristo por 1000 años y el juicio final. Pero fíjese que todavía, ¿verdad? Hay un paralelo en cuanto a la estructura. Mire capítulo 21. El capítulo 21, versículo 9, versículo 9, mire lo que dice. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Qué nota ahí? Que ya estamos allá. Amén. O sea, cronológicamente, sí. Pero vamos a decir literariamente, ¿qué nota, hermano Jesús? Pero no me hace mención de la gran ramera y no de la esposa de Cristo. Ok, aquí hay un primer contraste evidente, ¿no? Ahora note, es uno de los ángeles, note, la primera cosa, es uno de los ángeles
de las 7 copas, ¿sí o no? Es uno de los 7 ángeles. Entonces, uno de los 7 ángeles viene y muestra el juicio de la gran ramera, pero viene otro de los mismos ángeles, uno de los ángeles, y va a mostrar, ¿verdad? Y va a hacer un contraste de estas dos, ¿verdad? De estas dos mujeres, o la personificación de estas dos mujeres. Porque ya sabemos que, hermanos, que literalmente va a hablar, cuando habla de Babilonia, va a hablar de una gran ciudad, ¿verdad? Con poder político y religioso. Pero ahora va a comenzar, dice, la desposada y esposa del Cordero. ¿Y aquí a quién se va a referir? No, hermanos. No, hermanos. La esposa del Cordero. Sí, pero aquí. En este capítulo, en el capítulo 21, ¿a quién? Todos los redimidos. A ver, piensa en esto. Si el capítulo 17 habla de la gran ramera, y la gran ramera es una ciudad con poder político y comercio y religioso, la Nueva Jerusalén. Entonces aquí, en el capítulo 21, es la descripción de esta nueva ciudad. ¿Ok? La nueva ciudad. Esta es una ciudad completamente diferente. No está hablando de personas. No está hablando de personas. No está hablando de personas. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo sabemos eso? Recuerda que el contexto manda. El contexto manda. Entonces, en este contexto, ¿verdad? Entonces, ahora sí nada más quiero hacer una recapitulación. ¿Qué tenemos en el contexto? Bueno, capítulo 17 y 18 es el juicio de la ciudad que concentrará los poderes religiosos y políticos en el futuro, desde donde el anticristo gobernará. Es lo que vimos, ¿verdad? Y es su juicio. Capítulo 19 tenemos las voces del Cordero y la batalla del Cordero, donde el anticristo y el falso profeta son arrojados al lago de fuego. Y el capítulo 20 tenemos la primera resurrección, el reino de Cristo por 1000 años, la rebelión final de Satanás y el juicio final de todos, ¿qué? Los hombres. Entonces, hermanos, estos 8 versículos que acabamos de leer pertenecen a esa última sección, ¿ok? Básicamente a la visión que el ángel está revelando y que comenzó en capítulo 17, ¿verdad? Los primeros 8 versículos del capítulo 21, ¿verdad? Son esa sección final, porque el capítulo 21, versículo 9, ¿qué? Comienza, ¿qué? Otra sección, ¿ok? Entonces, bueno, en esta última sección, ¿ok? En esta última sección, en esta visión del ángel, ¿verdad? Y del juicio, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, esta última sección de la visión del ángel, la primera cosa es, Juan mira un cielo y tierra nuevos, ¿ok? Leímos. Juan mira una ciudad nueva, Santa Jerusalén, y tiene el adjetivo que es la Santa Jerusalén. Y después, esas 2 veces se dice y vi, pero luego del versículo 3, 2 veces se va a decir que escucha, ¿verdad? El propósito de la ciudad y comienza una pequeña introducción a la ciudad, ¿verdad? Primero escucha una voz, ¿verdad? Desde el cielo y luego escucha una voz desde el trono que va a hablar sobre el propósito de esta ciudad. Entonces, esta última sección pertenece a la visión que ha venido corriendo desde capítulo 17. ¿Y por qué? Porque desde capítulo 21, déjenme nada más regresar a la diapositiva, versículo 9 en adelante va a comenzar básicamente la última visión, ¿ok? Entonces, así lo distinguimos literariamente, ¿ok? Así estamos tratando de distinguir cómo Juan lo escribió y cuáles son, ¿verdad?, los mecanismos que Juan está mostrando. Hermana Patti. Aquí ya pasó el milenio. Ya pasó el milenio. Ya pasó el milenio. Yo pienso que por eso dice la nueva tierra y el nuevo cielo, porque como todo lo que va a pasar le van a dar en la pobre tierra. Ya después de 1000 años debe estar restaurada. Ok, y ahí viene. Ok, bien. Ya que la hermana Patti empezó con eso. Ok. Primera cosa. Ok, la primera cosa que tenemos que pensar es en la declaración del versículo 1. Cuando dice Juan, vi un cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ok, ahora, déjame nada más unos versículos de contexto. Isaías, nótese Isaías 65, 17, ¿verdad? Aquí hay una declaración, porque he aquí, Dios desde el Antiguo Testamento dice, yo crearé ¿qué?
nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. ¿Ok? Ahora, antes de comenzar con más versículos, ¿qué piensa usted? Cuando habla de cielos y tierra nuevos, ¿de qué está hablando? ¿Mande? Se santifica lo nuevo. Ok, se santifica lo nuevo. Dale, dice que hay dos teorías. Hay dos teorías en el sentido de o se crea algo completamente nuevo con materia nueva o se restaura lo anterior. Ok. Que es en esa ilusión. Sí. Hermano Ortega. Yo estoy no vale de acuerdo. Porque yo me acuerdo que dice que le hace un rollo y todo lo arroja. No se acuerda, yo pensé en esa cita, pero no me acuerdo dónde está esa cita. Sí. Según el Pedro dice que todo el universo desaparece. Ok. Ahorita vamos a ir a ese pasaje. Bien, vamos a ir a ese pasaje. Hermana Pati. Yo leído, no sé si fue Salmos o Proverbios, en la tierra no será destruida. Ok, bien. Ahora, esto es importante, ¿verdad? La hermana Pati acaba de decir, porque sí es cierto, en los Salmos, ¿verdad? Y esto es más de los Salmos, ¿verdad? Hay muchas declaraciones sobre la tierra. Y esas declaraciones sobre la tierra básicamente son la teología de los testigos de Jehová. La teología de los testigos de Jehová tiene una teología de la tierra, ¿verdad? Que básicamente la teología de la tierra domina sobre muchas cosas. Por eso ellos creen, ¿verdad?, en una aniquilación del alma. Y por eso ellos no creen que la gente vaya al cielo. Que solamente los 144,000, ¿verdad? Por las declaraciones. Ahora, la pregunta es, ¿qué Dios estaba hablando? Y especialmente en Proverbios como un libro poético, ¿verdad? Especialmente en los Salmos como un libro poético, ¿verdad? Recuerde que la poesía, y aquí, hermanos, no es onda de nosotros, ¿verdad? No es nuestra, porque a veces muchos piensan que es onda de nosotros. Ustedes los cristianos escogen qué interpretar. No. Es onda de los géneros literarios que Dios usó. O sea, Dios usó ¿verdad? Las reglas vienen intrínsecas en los géneros literarios. Entonces, ¿verdad? No es como que agarremos a capricho nosotros, sino la verdad objetiva. Hermano Ortega. Yo por lo que también, no me acuerdo ahorita de dónde lo vi eso, de que no se ruido, algo que me llama mucho la atención es que ya no hay mar. Ahorita la planeta Tierra prácticamente está ocupada por agua. En esta nueva tierra, en este nuevo cielo, ya no existe el mar. Lo más probable es que inclusive la luz que alumbre a esta tierra de la que está hablando aquí, yo así lo veo, va a ser luz de Dios. O sea, algo que Él tiene, o sea, yo he leído en otras cosas que también Dios no necesita de cables para mandar la luz a determinado lugar. Sí, ahí vamos, eso vamos a ver, eso va a ser muy... Que, ahorita vamos a ver, ahora, nada más que usted se está adelantando a la siguiente sección. Entonces, vamos a mantenernos en esta sección, ¿verdad? Porque sí, muchos detalles que usted está diciendo, sí empiezan a hablarlos, pero la siguiente sección. Ok, hermano Oscar, y luego dale. Ahorita es la siguiente. Hay un segundo de Pedro también, donde viene la famosa frase que los días son 1000 años y no los días. También viene que la tierra surgió por el agua, y la primera creación fue el agua. Entonces, aquí está la incógnita. Bueno, el Señor está haciendo nuevo y diferente. Ok, bien, ahorita vamos a ir a ese pasaje. Ese pasaje es muy fuerte, ¿verdad? Dale. Sí, por ejemplo, yo sé que tendemos a verlo de una manera muy biológica, todo porque tenemos una mente muy moderna, científica, pero la Biblia no tiene el propósito de definir cuestiones fisiológicas o biológicas o terrenales, como el agua y todo eso es mar. Pero lo que sí, la Biblia es un libro teológico. Y dentro de esos conceptos teológicos que la Biblia va a mostrar es el término redención, que se utiliza para la tierra. Dios va a redimir esta tierra. La tierra dice que espera ardientemente por la redención. Sí. No entera, la tierra. No está hablando de los humanos, la tierra misma. Entonces, si nos vamos a ir por lo claro, la Biblia es un libro teológico, no es un libro de ciencias en ese sentido. Sí. No contradice la ciencia, pero no es un libro que extensamente quiera hacer coherencia con la ciencia. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, ese versículo que habla de la redención, ya vimos dónde escribimos. El mejor contexto para lo que está diciendo Pablo en Romanos 8 es el reino milenial.
porque dice que espera la manifestación de los hijos de Dios, ¿verdad? En esta tierra. Entonces, cuando estudiamos lo del reino, creemos que ese es el pasaje para la redención de la tierra. ¿Ok? Y eso es lo que vimos. Ahora, espérenme tantito. Déjenme avanzar. Ok, noten aquí, primera de Pedro, no es primera de Pedro, me equivoqué aquí, déjenme de una vez arreglar esto. Segunda de Pedro 3, si quiere ir a su Biblia. Segunda de Pedro 3. Ok, segunda de Pedro 3, versículo 7, ¿verdad? Quiero nada más tocar este versículo. Dice este versículo, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahora, esto es interesante, hermanos. ¿Por qué? El capítulo de segunda de Pedro 3 dice que es una refutación, ¿verdad? Pedro está tratando de contestar a aquellos que dicen, a ver, no que Jesucristo que va a venir y que ustedes que dicen tanta cosa, miren, ya se tardó un montón. Y dice, miren, y dice Pedro, miren, la Biblia ha dado ejemplos. Por ejemplo, ¿qué tal de Noé? El diluvio vino. O sea, la palabra de Dios, y lo que va a decir Pedro, la palabra de Dios es muy precisa, muy fiel en su cumplimiento. Entonces, miren aquí, y aquí es donde toca el asunto de los cielos y la tierra. Dice, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, están cuidados. ¿Por qué? Por la misma palabra que creó, la misma palabra que trajo el diluvio, hablando de la palabra de Dios, está por la palabra de Dios. Y luego dice, guardados, ¿para qué? Para el fuego En el día del juicio. ¿Ok? Y luego, más adelante, hermanos, ¿verdad? Después de versículo 7, va a describir, ¿verdad? Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y aquí esa frase, la frase en rojo y las dos frases en amarillo son las frases, ¿verdad? Son las frases espinosas. ¿Cómo entender esas frases? Porque la primera frase, los cielos pasarán con gran estruendo. O sea, ¿qué significa esa frase? Y luego dice aquí, y los elementos ardiendo. La palabra elementos sí habla de elementos de la materia. Básicamente lo que está hecho la materia. Dice, ardiendo serán ¿qué? Desechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, hermanos, y aquí el punto es, ¿qué significan esas frases? Ahora, por ejemplo, lo que han dicho, estas frases podría hablar de destrucción y recreación, crear algo nuevo. Sí, la verdad es que sí, ¿verdad? Estas frases pueden hablar de ¿qué? De destrucción y recreación, ¿verdad? Esas frases pueden hablar. Pero ¿qué también pueden ser las frases? Pues una limpieza, pero no a fuerzas. Purificación. Las frases también pueden hablar de ¿qué? De purificación. Y entonces, hermanos, noten aquí. Existen, y es lo que dijo Dalet, dos posibilidades legítimas en este pasaje. ¿Ok? Una de ellas es la destrucción y recreación del universo y la Tierra, por lo menos de la galaxia en donde existe nuestro mundo. Esa es una posibilidad. Pero la otra posibilidad es una renovación de la tierra por medio de destrucción y fuego en el sentido de purificación. ¿Ok? Las dos son posibilidades legítimas. ¿Por qué? Porque básicamente el detalle explícito se encuentra aquí. Ahora, hermanos, y esta es la cosa que me encanta. ¿Por qué Dios no quiso darnos más detalles? Fíjense, ¿por qué no nos quiso dar más detalles? Usted sabe que Dios cuando quiere nos da un montón de detalles. Y cuando no lo quiere, no nos da detalles. Hay una frase de Cristo muy interesante que dice, si le hablo de cosas materiales, no me crees. Si les hablo de cosas espirituales, nosotros que estamos leyendo a veces, parece ciencia ficción. Sí. Parece un cuento de hadas o de misterio, porque realmente
Sí, exacto, exacto. Tienen que obrar muy grande. Exacto, exacto. ¿Sí? Dale. Yo creo que Dios quiere enfatizar algo en ese sentido, no más que no es tan, o sea, nos interesan los aspectos científicos de que el agua y el mar y todo eso, pero por lo menos Dios siempre ha enfatizado la benevolencia de la creación. O sea, la creación es buena, la materia es buena, lo material es bueno, no es secular, como lo mirábamos en la clase, y creo que esto lo rodea el tema de la cosmovisión cristiana, que nos enfatiza básicamente que la creación es buena, lo material es bueno. Cuando Dios restaura todas las cosas, por lo menos en mi postura y con lo que dijo ahorita, se hace como es limitar todo un tema teológico al milenio, que a veces es como la interpretación que tenemos esta rama de los constitucionalistas, como que queremos meter y forzar eso, ¿no? Pero es un tema muy grande de la escritura como para limitarlo solamente al milenio. Entonces, por lo menos yo puedo aprender algo de esto, y es Dios al final se queda con su creación buena. La purifica, pero se queda con su creación buena. ¿A qué te refieres con buena? ¿Moralmente buena? ¿O buena en el propósito de lo que cumple el propósito de Dios? Sí, cumple el propósito de Dios. Ok, no hablando de moralmente buena. No, moralmente buena no. Ahora, me refiero más bien a las cosas materiales, la creación, la buena creación que Dios nos ha dado, no al mundo en general, que a veces es como tendemos los cristianos a verlo así como, desecha el mundo, entrégate lo espiritual, ¿no? Eso es, pues yo creo que tenemos que apreciar la creación de Dios, porque Dios al final de cuentas va a restaurar su creación, y al final de cuentas se queda con un modelo muy humano, cielos nuevos, tierra nueva. Bueno, algo completamente... yo lo diría diferente. No es un modelo humano, es un modelo divino para los humanos. O sea, esto se originó en su mente, no se originó en nuestra mente. Sí. Ahora, Dios permitió que llegara a nosotros, llegara esto acá, pues por medio de obra humana, ¿no? Al final de cuentas, pues que ¿quién es el que edificó ciudades? A ver, no, sí, tranquilo, no estoy contra de eso. Nada más hay que tener cuidado de qué estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando del mundo. Sí. Bueno. Exactamente. Ahora, y estamos hablando. En el versículo de Romanos donde dice que la tierra gime para ser redimida, oyendo a la ley. Yo no dudo que haya sido bueno, pero si Dios mismo está diciendo que la misma tierra, o sea, gimiendo, por culpa del pecado, para ser redimida, que dice que por muy buena creación, por ejemplo, los incendios, los temblores, los huracanes y todo eso, no me digas que, yo no digo que no sean buenos o no sean malos, pero digo, no creo, yo al menos en mi concepto de paraíso, no creo que lo llenara de volcanes que estuvieran en erupción, o vinieran tsunamis, ciclones y cosas. Sí, yo entiendo. Hermana Pati. Yo veo esto. Si la palabra de Dios dice que cuando venimos a Cristo las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas y somos nuevas criaturas. Yo me veo y sigo siendo igual, pero yo me creo, bueno, no igual aparentemente, ¿no? Pero claro que sé que hay cambios y sobre todo en mi espíritu, ¿no? Que me van llevando a dar cambios en los espíritus. Entonces yo quiero entender que parte de lo que dice que todas las cosas fueron la tierra fue hecha nueva y hicieron, pues podría hablarse en ese sentido, de que para Dios es muy fácil hacer las cosas nuevas como a nosotros, que dice que somos criaturas que somos hechos nuevos. Ahora, y es la cosa que quiero enfatizar, hermanos. No tenemos que escoger una porque no es el punto. ¿Me explico? O sea, el punto no es que tenemos que escoger una. Porque y es lo que estábamos en la última pregunta, ¿por qué Dios no eligió darnos más detalles de esto? Porque no es el punto. El punto es que Dios puede destruir y volver a construir sin ningún problema. O Él puede renovar sin ningún problema y no nos va a preguntar. El punto o el énfasis, hermano, es que es algo que nuevo. ¿Ok? Y aquí es el énfasis. Es algo que nuevo. Y ahora, note aquí, porque de nuevo, regresa a Apocalipsis 21, porque él, aparte de esto, está marcando, ¿verdad? Dice, porque el primer cielo y la tierra, ¿qué?
pasaron y el mar ya no existía más. Ahora dijimos, ¿por qué habla del mar? No sabemos, ¿verdad? Podemos tener explicaciones científicas, podemos tener sospechas teológicas, no sabemos. Pero la declaración es, ¿porque el qué? Porque la primera tierra porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Significa que, hermanos, no habrá más memoria de lo pasado. Hermanos, ya no habrá más memoria de lo pasado, ¿ok? Ahora, nada más, déjeme darle una opinión en esto, es muy interesante. Encontré un versículo donde habla del rollo. No sé si aplique. A ver, hermano Ortega. Es Zacarías. ¿Era ese, Jocabet? Zacarías 5. A ver, hermano Ortega. ¿Qué? A ver ese. No, me da vergüenza, hermano. Bueno, si quiere luego, luego me luego lo... alcé mis ojos y miré, he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esa es la maldición que sale sobre la faz de la tierra, porque todo aquel que busca, entre paréntesis, como está de un lado, el rollo será destruido. Todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo lo he hecho salir yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y la casa del que jura falsamente, y mi nombre intercederá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus pieles. Creo que no, creo que ese es otro contexto. Sí, no tiene una relación. A ver, ¿no cabe? Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo reina se removió de su lugar. Pero está hablando del contexto de... Ese es en el contexto de los sellos. En el contexto de los sellos, sí. Y esa es una expresión interesante. ¿Ok? Bien. Ahora déjenme avanzar. Entonces, ahora, tenemos estos. Dice, cielo nuevo, tierra nueva. Versículo 2, la segunda cosa que Juan ve. Dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, nótese de dónde proviene la ciudad. 2 veces se enfatiza del cielo y luego dice desde Dios. ¿Ok? Miren, y esta es la cosa interesante. En Reina Valera, los hermanos pusieron entre comas, ¿verdad? La frase de Dios. ¿Ok? Entonces, recuerde, aquí está su recordatorio de la clase de español, ¿verdad? Las comas parentéticas, ¿para qué se utilizan? ¿Mande? Enfatizar o explicar. Entonces, note lo que está aquí, y es correcto lo que están haciendo los hermanos aquí. Esta ciudad viene ¿de qué? Del cielo, y luego su fuente más específico dice que esta viene desde Dios. Entonces, esta declaración, ¿verdad? Ubica la ciudad viniendo desde la morada de Dios y no precisamente de algún otro planeta. ¿Ok? Y no precisamente de algún otro planeta. Entonces, esta es la declaración. Ahora, esta es la cosa, hermanos. Nótese su anticipación en el Nuevo Testamento. ¿Ok? El Nuevo Testamento anticipa esto. Hebreos 12:22. Cuando habla dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, y luego mire lo que dice. Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares, ¿qué? De ángeles. Y se acuerda que este es el mismo contexto, este es el mismo capítulo donde vimos que hay creyentes vivos esperando, ¿verdad? En la presencia de Dios. Entonces, es interesante aquí que este versículo habla de una Jerusalén, ¿qué? La celestial, ¿ok? Note Gálatas 4:26. Gálatas, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ahora, esta declaración está en un contexto de la alegoría de Agar y Sara. Y la alegoría está hablando también, va a hablar de ciudades. Y aquí habla la qué. Nada más es interesante que habla qué. La libre y la Jerusalén, y esto es interesante, la Jerusalén de arriba. O sea, yo no podría pensar, caray, la Jerusalén de arriba. ¿Ok? La Jerusalén de arriba. ¿Ok? Ahora, note aquí. Desde el capítulo 3, cuando está el mensaje a las iglesias, Dios promete, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios,
y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Hermanos, entonces, esta ciudad es una ciudad que proviene de Dios. Hermanos, esto, ¿verdad?, confirma la promesa de Cristo, ¿verdad? Y yo creo que es algo que nosotros hemos muchas veces pensado. Cuando Cristo se fue, Juan 14 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar ¿qué? Lugar para nosotros. Hermana Pati. La Biblia también dice que como es arriba, está abajo. Si es un modelo. Sí, sí. Ese era el propósito del tabernáculo, eso era el propósito del templo, ¿verdad? Ilustrar, ¿verdad? En una manera terrenal lo que realmente existe en la presencia de Dios. Entonces, de nuevo, esta es una ciudad. Ahora, más detalles vienen en la siguiente sección. Esta es una anticipación, dice. Y ahora esta es la cosa, hermano, interesante. Dice Juan, vi descender. O sea, dice, vi descender la ciudad. Esta no es una ciudad que nosotros creamos. No es una ciudad que nosotros construimos. ¿Verdad? No es una ciudad donde pagamos impuestos y permisos. ¿Verdad? Esta es una ciudad que desciende. Y ya está arriba. Y ya está. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente sección. El tamaño de la ciudad. ¿Ok? El tamaño de la ciudad. Bien, ahora, versículo 3 al 8 va a hablar de los propósitos de la Santa Jerusalén, ¿ok? Y va a darlo en declaraciones. Ahora, miren versículo 3. Aquí, dos veces que Juan escucha. La primera vez, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermanos, Dios morará con los hombres. Dios morará con los hombres. Hermanos, en contexto, el tabernáculo fue la promesa de la morada con el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Dios desde el principio ha estado interesado en morar y vivir y convivir con el hombre. Esa era la experiencia de Adán y Eva. ¿Sí o no? Morar y dice, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Y caminar entre ellos, vivir entre ellos. Bueno, cuando vemos avanzando la historia de la Biblia, ¿verdad? Vemos que el tabernáculo fue la promesa de la morada del pueblo de Dios con el pueblo de Israel. Por eso el libro de Levítico tiene tantísimos detalles, porque dice Dios, si yo voy a habitar entre ustedes, ustedes deben ser bien limpios. ¿Sí o no? Y bueno, muchos otros detalles. ¿Ok? Luego, el templo fue la promesa para el reino de Israel, ¿verdad? Yo habitaré en ¿qué? En esa va a ser la casa. ¿Ok? Y esto es algo más interesante, porque como ya era algo más permanente, ¿se acuerdan esa oración gloriosa de Salomón? Dice, Señor, si algún día tus hijos están en otro lado y oran en dirección a tu casa, tú vas a escuchar, por favor. Tú vas a escuchar, por favor. Hermano Juan, ¿quería decir algo? Sí, ahí donde dice, Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea, ahí cuando se refiere a cómo, relativamente a qué se refiere. No. Dice, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea, hay una Yo creo que está más por lo que viene mostrando el contexto. Es como que ya no va a haber otro Dios. Está como enfatizado. Exactamente. Él es el único. Él es el único. Y hay otro, y ahorita va a haber otro versículo. Es el ramo de permanencia. Sí. Sí. Dale. Yo tengo una pregunta, hermano. Sí. Que siempre ha surgido en mi mente, nunca lo he podido resolver, porque cuando me imagino esto, no sé cómo usted lo vea. Por ejemplo, está el cielo nuevo y la tierra nueva, y he visto imágenes, porque he dado clases también de esto, pero siempre en mi mente es como, literalmente me cuesta mucho trabajo entenderlo. Como lo pintan es la tierra entera,
y la ciudad bajando sobre la tierra, y el resto de la tierra es como, porque la ciudad tiene medidas, como lo decía el hermano Anteriano. ¿Usted lo percibe de esa manera? Como está la tierra, un cielo nuevo, una tierra nueva, porque hay algunos que la ven como sinónimo. Algunos que he visto como que la santa ciudad y la tierra es como, todo es uno general, y nosotros la percibimos como dos cosas, Sí. ¿no? Diferentes. Entonces, así va a ser como la tierra y descender la ciudad. Sí, así, sí, lo ven. sí, y yo creo que sí. Y ya nos estamos adelantando a la siguiente sección. En la siguiente sección, porque esta es la cosa, dice aquí cielo nuevo, tierra nueva, ¿no? Es lo único que va a decir, pero luego va a hablar de la ciudad y luego va a describir las medidas de la ciudad, las puertas de la ciudad. Y eso es muy interesante, una sola ciudad. Y luego es muy interesante en el griego, ayer que estaba yo traduciendo así con retirar tu gusto, ¿verdad? Dice, hay una expresión que no se entiende muy bien en Reina Valera, pero dice que cuando empieza a medir, ¿verdad? Cuando empieza a medir el ángel, dice, estas medidas, y lo que está diciendo, este sistema métrico es de hombre. Y luego la otra frase va a decir, es igual que el de los ángeles. O sea, la expresión griega dice, la medida de hombre y la medida de los ángeles es la misma. O sea, no piensen que los ángeles, ¿verdad? Tienen Un codo más largo. sí, un sistema de medida diferente. Y entonces tú dices, muy interesante. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Pulgadas o centímetros? ¿Quién sabe, no? Pero... ¿Usted no checa lo que dice en hebreo? Aquí no, aquí es porque aquí está escrito en griego. Cuando voy al Antiguo Testamento sí lo checo en hebreo. Para ver exactamente. Sí, exactamente. El Nuevo Testamento no. Sí, no, el Nuevo Testamento es puro griego. Entonces, y eso a mí me dejó muy sorprendido, Dalet, que Dios tuvo que hacer una declaración a Juan para que piensen. Y esta es la cosa, ¿por qué Dios les tiene que decir? Las medidas estas son medidas de hombres, igual que las medidas de los ángeles. Para decir, el sistema no es ¿qué? Diferente. El mismo sistema. O sea, ¿por qué el sistema de donde van a medir no es diferente? Y utiliza un sistema que se llama estadio y un sistema de codo. Y es lo que vamos a ver, ¿verdad? Un sistema de estadio y un sistema de codo. Pero ya están adelantando. Pues regresense en esta última sección. ¿Ok? Y yo sé que es emocionante esto. Ahora, hermanos, de nuevo, regresando a este asunto de Dios morará con el hombre. Cristo, siendo Dios, perdón, ahí es como que siendo de Dios. Siendo Dios, déjame corregir eso. Siendo Dios, dice la Biblia, y esta es la expresión que utiliza Juan 1:14, se hizo de una morada terrestre para habitar entre nosotros. ¿Se acuerdan cuando en Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, ¿verdad? La idea, hermanos, es que se hizo un tabernáculo. El verbo que se utiliza se hizo un tabernáculo, ¿verdad? Y algunos hacen un verbo de eso, se tabernaculizó. Pero bueno, el chiste es que se hizo, ¿verdad? De una morada para habitar entre nosotros. Sí, exactamente. Y luego, esta ciudad, hermanos, esta ciudad final será la realización del plan de Dios para con los hombres. Y esta es una cosa grandiosa, hermanos, porque uno ve la consistencia de Dios en su plan para con nosotros. Él nos creó para Él, para que podamos morar con Él, convivir con Él, relacionarnos con Él. Hermanos, no aparte de Él, con Él. Luego, miren lo que otra cosa. Dios consolará a los hombres. Es interesante que en esta introducción empieza a hablar de consolación y luego dice, Dios secará, otra forma de traducir en jugar es Dios secará las lágrimas de sus ojos. Dios secará las lágrimas de sus ojos. Hermanos, no existirá 5 cosas. No existirá muerte, no existirá llanto, no existirá duelo, no existirá clamor, no existirá dolor. Ahora la pregunta es, ¿por qué tiene que describir esto el Señor? Hermana Pati. Porque como nos va a dar nuevos cuerpos glorificados para que entendamos que con esos cuerpos y en esa vida que vamos a tener con Él, vamos a estar con Él y ya no habrá nada de esta cosa fea. Amén. ¿Dale? Quiero entender. Porque las personas que estaban recibiendo esta carta estaban en situaciones muy pesadas de persecución. Sí, estaban siendo perseguidas. Estaban siendo perseguidas. Y esta es la cosa. Piensa en esto, ¿verdad? Piensa en esto. Las iglesias están perseguidas y las iglesias están perseguidas y la persecución no está pronta para terminar. Es como de animación.
Un comentario breve nada más. Ahorita que estás hablando que Dios quiere convivir con los hombres, pues de hecho ya vino también. Sí, pero Él no vino, bueno, Él vino a una función muy específica. Entonces, abrir las puertas para que realmente el mundo se salvara porque el mundo estaba perdido, ya no tenía remedio, ¿verdad? Entonces, Cristo ya convivió, pero realmente no convivió como Él quiere convivir. Exacto. ¿Por qué? Porque no lo recibieron, los pedrearon, los patearon, y realmente no creo que esa sensación la quiera repetir, ¿no? Otra cosa muy interesante, hermano, y yo voy muy lejos, ¿sí? Porque si vamos viendo todos los aspectos que estamos trabajando toda la obra de Dios, ¿sí? Ahora, ¿contra qué está Dios? Contra el pecado, ¿sí? Ahora, va a ser muy interesante, hermano, que después nos digas la magnitud de lo que es el pecado. Porque a veces, bueno, pecó. Bueno, pero ¿por qué es tan importante eso que Dios está haciendo todo esto que está haciendo precisamente para erradicar el pecado? Exactamente. Y entonces vamos a ver la potencia del mal ahora sí. Exactamente. Y aquí, hermanos, yo creo que, y usando el comentario del hermano Oscar, creo que una de las cosas también que nos hace pensar es esto: ¿dónde comenzó la muerte? ¿Dónde comenzó la muerte? La muerte comenzó en Génesis 3:15, ¿verdad? Cuando el hombre desobedeció a Dios. Cuando el hombre desobedeció a Dios y vinieron las maldiciones y Dios hablaba, por ejemplo, la quinta palabra dolor también puede traducirse sufrimiento. La primera cosa que Dios le dijo, ¿verdad? A la mujer: vas a tener a tus hijos con mucho dolor. Al hombre, ¿verdad? Vas a agarrar el fruto con dolor. Con dolor. Ahora, yo creo que las primeras tienen mucho que ver con lo que acaba de decir, dale, muerte, llanto y duelo. Llanto, ¿verdad? Hermanos, porque realmente, hermanos, ¿cuál es la experiencia que más quebranta nuestros corazones? La muerte, la pérdida de alguien que amamos, ¿verdad? Piénselo, ¿cuál es la cosa que más, ¿verdad?, toca nuestros corazones? Y esta es la cosa que está diciendo: muerte, llanto, duelo. Tiene esas primeras tres palabras que utiliza aquí, hablan de eso. Ya no habrá, ya no existirá. Y esto es muy interesante porque aquí Dios es el objeto. Él dice aquí: secará las lágrimas de sus ojos. Dios secará las lágrimas de sus ojos. Y luego, mire, añade al versículo, ¿verdad? Versículo al final: porque las primeras cosas, ¿qué? Se concluye, las primeras cosas pasaron o desaparecieron. Ya no va a haber muerte. Hermanos, ya no va a haber muerte, ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber dolor. Y ahorita, hermanos, que casi estamos, déjenme avanzar rapidito para tener la última discusión en esto, ¿verdad? Dios desde el trono reafirma, versículo 5, hermanos, otra vez, esta es la segunda cosa que Juan escucha. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son ¿qué? Fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Estas palabras, ¿verdad? Dios desde el trono reafirma su nueva creación y le manda a Juan a decir: estas palabras son ¿qué? Fieles y verdaderas. Fieles porque se cumplirán a pesar de cualquier oposición. Verdaderas porque existirán, así como Dios lo está diciendo, en oposición ¿qué? A la imaginación, hermanos, porque desde ese siglo muchos ya empezaban a pensar: no, pues a lo mejor le malentendimos a Dios, a lo mejor todo tiene un sentido espiritual, a lo mejor no hay nada de un sentido físico, ¿verdad? Y utiliza la palabra, estas son ¿qué? Palabras fieles y verdaderas, estas son congruentes con la realidad. Y Dios se dirige a Juan y le dice, esto es, las palabras al final ahí en versículo 6, bueno, las primeras en versículo 6, dice: hecho está, o también se puede traducir, se acabó. En inglés lo traducen, it's done. El consumado puede ser igual, hecho está. No, es diferente palabra. Es diferente palabra. Esta palabra significa se acabó. Se acabó. Se acabó. Ya no más. No va a haber más. Hermanos, ya no va a haber más. Ya no va a haber más. Ahora, hermanos, Dios afirma de sí mismo. Noten aquí, Dios afirma de sí mismo: yo soy el alfa
y la omega. Dos, ¿verdad? La primera palabra del alfabeto griego, la última palabra del alfabeto griego. ¿Qué significa esto? Él mismo dice y añade, ¿yo soy qué? El principio y el fin, hermanos. Dios comenzó la historia humana y la terminará. Todo se trata de Él y nuestra relación con Él. Él es el principio, Él es el fin. Y luego, varias promesas, ¿verdad? Y ahí si nota los verbos están en futuro para promesas. Dios promete, si tienes sed, Él le dará agua del manantial de vida. Si tienen sed, Él les dará agua del manantial de vida. Hermanos, si vencen, heredarán esta ciudad y Él será Dios. Y nosotros, y aquí cambia la expresión, seremos hijos. Aquí cambia, seremos hijos. Ahora, hermanos, esta segunda dice, al que venciere. Ahí leemos, ¿verdad? Al que venciere. Y uno tiene que preguntar, porque esto ¿se acuerda? Cada mensaje en el libro de las iglesias dice, al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. ¿De qué está hablando? Y en el contexto de Juan, bueno, está hablando de creyentes. Recuerda, solamente los creyentes vencen por la sangre de Cristo. Pero también habla de ¿qué? Habla de perseverancia. Habla de perseverancia. Porque recuerde que hay peligro en las iglesias. Hay peligro de seducción moral, ¿se acuerda? Hay una mujer que está permitiendo cosas horribles y está fomentando cosas horribles. ¿Qué hay más qué más peligro hay en la iglesia? Falsa doctrina, ¿verdad? ¿Qué más peligro hay en la iglesia? La gran persecución que está empezando. Y dice que al que venciere, heredará esta ciudad y será a Dios y a nosotros. Y note, al final, la última declaración del versículo 18. Y los que permanezcan en sus pecados por rechazar la salvación en Cristo, vivirán en tormento por la eternidad. Ahora, mire aquí. El hermano Pérez Millo nos da una explicación de los calificativos para estas personas. Hermanos, Dios les llama cobardes. Este calificativo define a quienes no quisieron seguir a Dios por temor a las consecuencias. ¿No se les hace muy interesante que esta es la primera palabra? ¿Por qué no usa idólatras? ¿Y por qué la usa inmediatamente después de decir el que venciere? Porque va a ser lo principal a vencer. Cobardes, ¿verdad? Cobardes. Luego dice incrédulos. El adjetivo designa a los infieles. Tiene que ver con quienes hacen una falsa ¿qué? Profesión de fe. Infieles. Perdón, incrédulos. Y luego, abominables. Es aquel que se goza de la iniquidad y se siente satisfecho con ella. Abominables. Homicidas son gente que practican el asesinato o se gozan en él. Fornicarios son los que practican toda suerte de pecados sexuales. Hechiceros, los que hacen prodigios por el poder de Satanás. Idólatras, los que colocan algo en el lugar que corresponde a Dios y le rinden culto. Y nota aquí, mentirosos. No solo están comprendidos los que dicen mentiras, sino todos aquellos cuya vida es una mentira. Hermanos, ¿por qué menciona esto? Y los cobardes, incrédulos, fornicarios, ¿por qué menciona esto? Los últimos minutos. ¿Por qué menciona sus pecados? Y aquí viene el asunto. ¿Por qué permanecen en sus pecados? Porque no son salvos, porque no fueron y no rechazaron el perdón disponible de Dios para ellos y lo rechazaron. ¿Se acuerdan de lo que hemos venido diciendo en la clase? O sea, es muy enfático el libro de Apocalipsis que las personas que se están yendo al infierno son personas no arrepentidas. No son personas, ¿verdad?, ignorantes. Es que yo ni sabía. ¿Cuándo dijeron eso? ¿Verdad? A mí no me llegó el WhatsApp. No son personas ignorantes. Son personas obstinadas, rebeldes. Ahora, y aquí viene la cosa, hermanos. Y es lo que estaba diciendo el hermano Oscar. Hay que sopesar, hay que pensar, hermanos, la magnitud del pecado en completa, ¿verdad? En completa relación con su ¿qué? Con su castigo.
Ahora sí, hermanos, los que leyeron su documento, si lo leyeron. 3 imágenes fuertes del infierno. ¿Cuáles son? Pero hay 3 imágenes. Sufrimiento. ¿Ok? Bueno, las imágenes son castigo, destrucción y exilio. En cada una de ellas, ¿verdad? Básicamente estas son las imágenes, estas son las 3 imágenes que permean y describen ¿qué? El infierno. Y por eternidad. ¿Verdad? Y por la eternidad. Entonces, piensa, hermanos, y eso es gracias, hermano Oscar, por recalcar eso. Piense, la magnitud del pecado está directamente relacionada con la magnitud del castigo. Hermanos, o sea, ese castigo es el castigo que merece ¿qué? El pecado. Es el castigo que merece el pecado. O sea, y esta es la cosa, necesitamos tener un entendimiento apropiado y correcto del pecado, hermanos, porque nunca el pecado es cosa de risa, nunca el pecado debe ser cosa aceptable. Hermanos, y a lo mejor, creo que a lo mejor Dale ya lo ha mencionado, ¿verdad? Cuando a veces las lecciones de filosofía, pero hubo un punto en el mundo donde los cristianos realmente tenían los puritanos, tenían hermanos. A veces uno ven a los puritanos como esos hermanos eran todos amargados, hablan re feo del pecado. Pero el punto, hermano, no es que ellos estaban mal, es que el mundo cambió y empezó a hablar positivo del hombre, de que, pues es que no somos tan malos, esos puritanos piensan muy mal de nosotros, pero en el fondo somos buenos. En el fondo somos buenos, somos buenas personas, tenemos buenos deseos, tenemos buenos motivos. Hablamos bonito. Hermana Pati. Hermano, habrá personas que sin ser cristianas que se arrepientan. ¿Perdón? Habrá personas que sin ser cristianas, que no se llamen cristianas, pero que en un momento dado tengan una confrontación con nuestro Señor y se arrepientan de su pecado, le pidan perdón de su pecado y traten de cambiar que se salven. Sí, hermana. Sí. O sea, mi hermana quiere preguntarte que si hay salvación en otras religiones. No, Romano lo dice. no. Romano lo dice. ¿Verdad? Que aquellos que están viendo las huellas de Dios, el sol, las lunas, las estrellas, y por naturaleza intuyen de que hay un ser superior y lo tratan de obedecer, obedeciendo leyes naturales. Puede ser que, bueno, yo lo escuché de ti, entonces cuando hay un católico que se van a salvar. Ahora, ahí viene. Exactamente, ahora, ese es el argumento de Pablo. El argumento de Pablo es este. Todo mundo se queda sin excusa en cuanto a la existencia de Dios. Pero es lo que va a decir Pablo. Todo mundo es inexcusable. No puede decir que Dios no existe. La creación misma revela a Dios. Pero, y es la que Pablo va a decir, pero aparte de la creación se necesita que la revelación especial de Dios en su palabra, en Cristo, en el Evangelio. Ahora, hermanos, esta pregunta es muy difícil. Y hermanos, esta es muy, por ejemplo, ¿qué pasa con aquellas personas alejadas y viviendo y naciendo y tantas cosas? Hermanos, la verdad no sabemos. Hermanos, la verdad no sabemos. O sea, no sabemos. Lo que sí sabemos es lo que la Biblia dice. Necesitan el Evangelio de Cristo. Hermanos, ahora, hermanos, mire, yo a veces hay descubrimientos, ¿verdad? De, por ejemplo, las misiones fueron escritas desde un punto de vista. Por ejemplo, hermanos, muchos pensaron que los primeros misioneros europeos, ¿verdad? De Inglaterra fueron los primeros en llegar. Pero, hermanos, con más estudios se sorprende que a veces antes de los primeros misioneros de Inglaterra, llegando a las junglas, que no sé qué, ya había llegado otros. Ya habían llegado otros. Y esta es la cosa, hermanos. Y esta es la cosa. Mire, con todo respeto, uno no tiene que defender a Dios en el sentido de que es que Dios es un Dios injusto. No, Él no es un Dios injusto. Y el libro de Apocalipsis lo ha dejado muy claro. Dios no es un Dios injusto. Dios no es para nada un Dios injusto. Para nada. Porque de nuevo, cuando ve esta lista, hermanos, todo mundo tiene disponible la salvación en Cristo. Hermanos, hay esa oportunidad de perdón y salvación en Cristo. Pero dice, y hermanos, esta es la cosa que yo más me convenzo.
Los hombres no quieren, ¿verdad? Dice, amaron más las tinieblas que la luz, rechazan la luz. Hermano Juan. Sí, usted comentó algo de la consolación, de la romántica, de la tristeza. Sabemos que bueno, a lo menos cuando más dolor que sentimos nosotros, cuando una persona muere, un ser querido, pero cuando sabemos que es cristiano, pues no hay tanto llanto, no hay dos llantos, tipo de llanto de gusto, un llanto de alegría, y por ejemplo cuando se fueron los hermanos aquí, también hubo momentos en que de tristeza, más que en otros lugares, ¿no? Porque, por ejemplo, mis vecinos no son salvos y se siente también, se siente uno mal porque no quisieron aceptar a Cristo en el momento. Entonces, ahí también hay cierta tristeza porque no se convirtieron. Pero si vemos que los hermanos de aquí se han ido, nuestras tristezas es porque se fueron, pero en realidad es una tristeza de alegría. Yo diría, a lo mejor no le daría ese calificativo, solamente diría que es diferente. Sí. Dice, Pablo lo dijo, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Sí, porque sí es cierto, o sea, ya entrar a calificar los tipos de tristeza es un poquito difícil, porque realmente, imagínense, sí duele, o sea, sí. Quiero llegar es que por ejemplo, también hay personas que no conoce uno y no siente uno esa situación. ¿Sí? Pero la situación es de que si nosotros sentimos que hemos pecado, yo siento que me siento más mal porque por el pecado que si una persona muere, porque si no hago eso, entonces ya estoy ofendiendo a Dios. Bueno, yo lo diría así, hermano Juan, qué bueno y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque es un asunto personal, ¿verdad? La manera, y yo creo que todos deberíamos dolernos mucho por el pecado, ¿verdad? Ahora, en comparación con otras situaciones, pues sí es diferente, pero no estoy diciendo que está mal, ¿verdad? Pero no creo que a lo mejor es un patrón para todos, ¿verdad? Entonces, bien, hermanos, me gustaría seguir hablando, pero tenemos que terminar. ¿Okay? Gracias, hermano Juan, por esos comentarios. Y ahora sí, la próxima semana, ahora sí continuamos más con el asunto de la ciudad. Y si hay algunos otros detalles, en verdad podemos discutirlos, ¿ok? Bien, hermanos, Dios les bendiga. 5 minutitos en lo que alistamos aquí, por favor. 5 minutitos en lo que